Somos católicos para la gloria de Dios. ¿Por qué Jesucristo eligió 12 apóstoles? Como el pueblo de Israel se formó con las 12 tribus de Israel y así este número se convirtió en signo de plenitud, Jesucristo, al elegir a los apóstoles, quiso manifestar que estaba formando un nuevo pueblo para dar la salvación al mundo entero. De la multiplicación del número 12 de las tribus de Israel y el número 12 de los apóstoles surgirá el número 144 presente en el Apocalipsis como signo de la salvación universal. Jesucristo tuvo muchos discípulos, pero solo eligió 12 apóstoles. Los nombres de estos los encontramos en Mateo 10, 1, 4. Simón, a quien después le llamó Pedro, y Andrés, hermano de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, Judas, por sobrenombre, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. Entre los apóstoles hay dos grupos de hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Hay varios apóstoles con el mismo nombre. Hay dos que se llaman Simón, dos Judas, dos Santiago. El origen de ellos es muy diverso. Pescadores, trabajadores del gobierno, luchadores sociales y escribas. Jesucristo eligió mujeres como apóstoles. En la lista que muestran los evangelios no aparece el nombre de ninguna mujer. Podríamos pensar que se debió a los condicionamientos de la cultura y el contexto en los que vive Jesucristo, pero seguramente hay motivos más precisos, ya que San Marcos nos dice que eligió los que él quiso. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos al anunciar el Evangelio. Lucas 3:14. Sin embargo, tuvo seguidores de ambos sexos y la Biblia menciona que había varias mujeres que acompañaban al grupo de los apóstoles y que incluso algunas de ellas ayudaban con sus bienes. Como después de la resurrección de Cristo, María Magdalena difundió ese gran acontecimiento, la iglesia la ha llamado apóstol porque esa palabra también significa el trabajo o la labor para dar a conocer la vida y obra de Jesucristo. Así la iglesia alude el apostolado de tal cual persona. ¿Qué significa las palabras de Jesucristo? Cito, se les perdonarán todos los pecados menos el pecado contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Procede del Padre y del Hijo y nos es dado por los sacramentos. El Espíritu, mediante sus dones, va fortaleciendo, iluminando y santificando al hombre. Sin el Espíritu Santo, el ser humano permanece en su nivel terreno y no puede trascender. El pecado contra el Espíritu Santo sería no reconocer la necesidad que el hombre tiene de Dios, negar todo tipo de ayuda y de gracia de parte de Dios. En otras palabras, sería oponerse e impedir
la acción de Dios para salvarse. Es como un hombre que se está ahogando al que le ofrecen ayuda mediante salvavidas, cuerdas, lancha, etcétera. Por más ayuda que se le brinde, si él se niega a aceptarla, nadie podrá obligarlo a salvarse. Aquí se puede aplicar una de las frases de San Agustín. Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Para crearnos, Dios no necesitó de nosotros. Para salvarnos es necesaria nuestra participación. Jesucristo utilizó hostias o pan en la última cena. En la última cena Jesucristo celebra el rito de la Pascua judía. Este rito, de acuerdo al capítulo 12 del libro del Éxodo, exigía que el pan fuera ácimo, es decir, sin levadura. El pan utilizado en la última cena fue precisamente ácimo y de un tamaño semejante al que hoy se conoce como pan árabe. Durante los primeros siglos del cristianismo se utilizó un pan semejante, pero por razones prácticas, con el paso del tiempo, se hicieron porciones personales de pan ácimo sin levadura, elaborado solo con harina y agua. Así surgieron las formas que hoy conocemos con el nombre de hostias. Recibieron ese nombre porque significa ofrenda, y Jesucristo en la Eucaristía se ofrece en sacrificio por toda la humanidad. La hostia del sacerdote generalmente es más grande para recordar el gran pan compartido por la comunidad y también para que pueda ser vista desde cualquier parte de la iglesia. Las hostias que reciben los fieles tienen el tamaño para recibirla en un bocado. ¿Por qué fueron los romanos los que condenaron a Cristo si él no vivía en Roma? El general romano Neopompeyo, conocido como el Magno y nombrado cónsul por los méritos militares, conquistó en nombre de Roma la ciudad de Jerusalén en el año 64 a.C. Desde entonces el pueblo judío tuvo que obedecer al César y pagarle tributo al Imperio Romano. Aunque la autoridad máxima de los judíos era un grupo de sabios y sacerdotes que conformaban el Sanedrín, este grupo entregó a Cristo a los romanos para que ellos lo sentenciaran a muerte. De esa manera se libraban de quien consideraban un falso profeta y al mismo tiempo conservaban la paz en el imperio, que veía con malos ojos cualquier revuelta y a cualquier Mesías que pusiera en peligro la autoridad del emperador. Los romanos condenaron a Cristo por haber aceptado ser el rey de los judíos cuando el César era considerado el único rey. La inscripción sobre la cruz explicaba la causa de su crucifixión. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesucristo en la cruz? El Evangelio de San Marcos nos da referencia de las horas precisas. Era la hora tercera cuando le crucificaron.
Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena o nona. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, ya lama sabactani, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús dando una gran voz, expiró. Jesús fue crucificado en la hora tercera o tercia, que corresponde como a las 9 de la mañana. Las tinieblas se hicieron presentes desde la hora sexta, o sea, mediodía, hasta la hora nona o novena, que corresponde a las 3 de la tarde, desde el mediodía hasta las 3. En la hora nona Jesucristo murió. De acuerdo con esos datos, la crucifixión duró 6 horas, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Cristo? Durante las 6 horas de la crucifixión, las 7 palabras o últimas palabras que Cristo pronunció fueron las siguientes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:39-43. Mateo 27:44 y Marcos 15:32. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19:25-27. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:45-47 y Marcos 15:33-35. Tengo sed. Juan 19:28-29, Mateo 27:48-49 y Marcos 15:36. Todo está cumplido. Juan 19:30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. En el conjunto de estas frases recogidas por los 4 evangelios, hay un profundo mensaje espiritual y teológico, por lo que la Iglesia acostumbra su reflexión el día Viernes Santo. ¿Qué significan las letras INRI sobre la cruz? Los 4 evangelios mencionan la inscripción o titulus crucis que mandó poner Poncio Pilato sobre la cruz, anotando la causa de la sentencia de la crucifixión de Cristo. Para que todos comprendieran la causa del escarmiento, el letrero estaba escrito en hebreo, griego y latín, mostrando la siguiente inscripción: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Como algunos pintores ignoraban la escritura del griego y del hebreo, se limitaron a pintar el titulus crucis con solo la inscripción en latín: Jesús Nazarenus Rex Judarorum. Posteriormente, la misma se redujo a las iniciales de las palabras, resultando INRI. Algunos masones pretenden con falsos argumentos que las 4 letras se interpreten como INE
natura renovatur integra, que significa por el fuego se renueva completamente la naturaleza. En donde se encuentran las reliquias de la cruz de Cristo y las otras reliquias de la pasión. La mayor parte se veneran en Roma, en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. En ese sitio se conservan los fragmentos más grandes de la Santa Cruz, parte del Titulus Crucis o el letrero con la inscripción, uno de los clavos de la cruz de Cristo, la parte horizontal de la cruz de Dimas, el buen ladrón, otros fragmentos importantes de la cruz se encuentran en el obelisco de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. La reliquia de la corona de espinas se conserva en la Catedral de Notre Dame en París. La columna de la flagelación se venera en la Basílica de Santa Praxedes en Roma. En Valencia, España, se venera el cáliz que probablemente utilizó Cristo en la última cena. En Manopelo, región italiana de Abruzzo, se venera el manto de la Verónica con la imagen del rostro de Cristo. La sábana santa o sindone se custodia y exhibe en Turín, Italia. En Oviedo, España, se muestra el manto sudario que cubrió el rostro de Cristo en el sepulcro. El sudario no tiene imagen, pero sí su sangre y suero. Finalmente, en Argentiul, Francia, se venera la única túnica que tenía Jesús sin costura que utilizó antes de la crucifixión. Esta túnica tiene el mismo tipo de sangre que la sábana santa y el sudario que se encuentra en Oviedo. ¿Por qué se dice que Cristo resucitó al tercer día? Esa frase no intenta decir que Cristo resucitó a las 72 horas, sino que entre su muerte y resurrección hubo parte del viernes, todo el sábado y del domingo. Él murió el viernes a las 3 de la tarde y ese día fue colocado en el sepulcro. Respetó la ley del sábado permaneciendo en ese sitio y en los primeros instantes del domingo resucitó. De esa manera hay un día completo que es el sábado, la tarde del viernes y unos instantes del domingo. ¿Por qué se llama domingo el día de la resurrección de Cristo? En la antigüedad los días estaban dedicados a los dioses y a los astros. El primer día de la semana, actual domingo, estaba dedicado al sol y se llamaba dies solis. El lunes era dedicado a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus y el sábado a Saturno. La resurrección de Cristo fue de tal importancia para nosotros los cristianos y ellos le cambiaron el nombre al día destinado al sol y se lo dedicaron a Cristo con la palabra domingo de dies dominica, que significa día del Señor. En idiomas como el inglés o el alemán se sigue dedicando al sol, Sunday, día del sol.
Suntag, Día del Sol, respectivamente. Es cierto que en 1980 se encontró la tumba de Cristo en Jerusalén. En la cuaresma del año 2007 se habló en los medios de comunicación del hallazgo de la supuesta tumba de Cristo junto a la de María Magdalena y sus hijos. Estos comentarios se dieron en una presentación de Discovery Channel y han causado mucha inquietud. Por eso es necesario descubrir lo que hay de verdad en esos acontecimientos y lo que es falso. Para facilitar la reflexión, utilizaré el método de preguntas y respuestas. ¿Cómo se encontró? Vamos a comenzar con lo que es cierto de esos descubrimientos. En 1980, en el barrio Talpiot de Jerusalén, un grupo de trabajadores estaba excavando para construir un edificio cuando descubrieron una cueva. Las autoridades de Jerusalén intervinieron inmediatamente para que los mejores arqueólogos realizaran los estudios correspondientes. Quien tuvo a la cabeza del grupo fue un arqueólogo israelita llamado Amos Kloner, especializado en tumbas, como lo demuestra su tesis, La necrópolis de Jerusalén en los periodos romanos helenísticos y tempranos. La experiencia de este arqueólogo es reconocida no solo por sus diversas excavaciones en la zona, sino porque es miembro de diversos consejos profesionales y arqueológicos de Israel. Es además arqueólogo oficial del Distrito de Jerusalén y profesor de la Universidad Bar Ilan, y que se encontró dentro de la cueva 10 tumbas o contenedores de restos humanos llamados también osarios para contener huesos. Y quien mostró al mundo la tumba hace algunas décadas, el mismo arqueólogo Amos Kloner fue el encargado. Y es cierto que las tumbas tienen el nombre de Cristo y María Magdalena. No. 6 de los osarios tienen las siguientes inscripciones en hebreo y arameo. Yeshua bar Josefet, Jesús, hijo de José. Yehuda bar Yeshua, Judas, hijo de Jesús. Matía, Mateo. José, María, Mariane. Mara, María, la del Maestro. En las tumbas no aparece el nombre Cristo ni Magdalena. ¿Cuál fue la conclusión del grupo de arqueólogos expertos dirigidos por Amos Kloner, que han estudiado el hallazgo durante varias décadas? El famoso arqueólogo israelí afirma que ese conjunto de tumbas perteneció a una familia próspera del primer siglo de nuestra era. Cree que no hay pruebas para poder afirmar que esa es la tumba de Cristo. También afirma que es muy poco probable que Jesús y sus parientes tuvieran tumba familiar en Jerusalén porque ellos eran de Galilea sin vínculos con aquella ciudad.
En 1996, un portavoz de la Autoridad de Antigüedades de Israel dijo que la probabilidad de que los ataúdes pertenecieran a Jesús era casi cero. ¿Qué dice el principal arqueólogo sobre los nombres de las tumbas? Explica que los nombres escritos en las tumbas eran muy comunes en el tiempo de Cristo, por lo que son argumentos sin ninguna prueba científica para llegar a la conclusión de que sea la tumba de Jesús y los miembros de su familia. Los nombres solo coinciden con los de algunos personajes mencionados en el Evangelio. Aparece en otras tumbas el nombre de Jesús. Cloner afirma que en el año 900 cuevas que han encontrado en un radio de 4 kilómetros en la ciudad antigua de Jerusalén, que datan del mismo periodo. El nombre de Jesús o Yeshua se ha encontrado 71 veces. ¿Cómo podemos comprobar que los nombres eran comunes y frecuentes? Basta recordar que entre los 12 apóstoles hubo varios nombres iguales: Simón el cananeo y Simón a quien Cristo llamó Pedro, Judas Tadeo y Judas Iscariote, Santiago el mayor y Santiago el menor. También encontramos dos personajes con el nombre Juan, Juan el Bautista y Juan el Evangelista. El nombre María era muy común porque así se había llamado la hermana de Moisés. Por eso el Evangelio habla de María, la madre de Cristo, María de Cleofás, María Salomé, María Magdalena, etc. Muchos nombres eran tomados de los héroes del Antiguo Testamento, como José el soñador, Miriam o María, la hermana de Moisés, etc. Si la tumba se presentó al público hace varias décadas, ¿qué opina Cloner que Discovery Channel muestre la tumba hasta ahora, después de más de 25 años de su encuentro? El arqueólogo califica como estrategia de mercadeo esa presentación y afirma que es poco responsable afirmar que se ha encontrado la tumba de Cristo porque no existe ninguna prueba. ¿Qué opina Cloner sobre el documental? Lo considera una farsa publicitaria, un total sin sentido e imposible, que sin embargo puede producir un buen material para una película de televisión. Cloner considera que el documental es un renovado intento de crear controversia en el mundo cristiano con el fin de obtener mayores ganancias con las ventas del material. También la Facultad de Ciencias Bíblicas y Arqueológicas de Jerusalén y el Instituto de Arqueología del Vaticano reconocen el documental como un fraude. Antes del actual documental, ¿se hizo algún otro? Sí, hace 11 años la BBC de Londres produjo un documental similar con el mismo argumento. ¿Qué opina Cloner sobre el
director James Cameron y el guión Zinka Jacobovici afirma con todo respeto, no son arqueólogos. Una prueba de ello es que sin base alguna concluyen que el nombre de Mariamene Emara se refiere a María Magdalena cuando se podía aplicar a cualquier mujer. Es válido para un arqueólogo mezclar la arqueología y los estudios científicos con la fantasía y la ficción. No, la arqueología solo puede sacar conclusiones de las evidencias. El ADN puede comprobar que Cristo estuvo sepulto en el lugar. No, se puede encontrar ADN en los osarios, pero no constituye una prueba de que Cristo estuvo ahí. Para ello se necesitaría tener ADN de Cristo y compararlo con el que se encuentra en las tumbas, pero esto no es posible. Se puede comparar entre sí el ADN de quienes están ahí enterrados, pero no con el de Cristo. Se necesitaría ser muy responsable para afirmar que se ha encontrado el ADN de Cristo. Además, hay casos en los que una misma tumba o urna funeraria podían ser utilizados para varios enterramientos. Por eso, el arqueólogo Pellegrino, que junto con Simca es coautor del libro La tumba de la familia de Jesús, ha sido muy claro en su posición. Acepta que el ADN mitocondrial permitía a los investigadores trazar la historia racial de la familia sepultada en ese lugar, pero admite que las pruebas genéticas no permiten afirmar con certeza absoluta que la tumba perteneció a Jesús. En otras palabras, se puede estudiar el ADN de quienes estuvieron ahí y la relación entre sí, pero no se puede tener la certeza de quienes hayan sido. Ha combinado Cameron la verdad con fantasía. Como buen cineasta, ha hecho muchas veces un ejemplo de su película Titanic. Para realizarla hizo estudios profundos sobre el barco, pero después los mezcló con una historia de amor ficticia. Por eso podemos calificar como descubrimiento fantástico su documental, porque a un hallazgo real lo ha llenado de fantasía. El colaborador de Cameron en este documental es arqueólogo. No, el colaborador Zinca no es arqueólogo, hizo estudios en ciencias filosóficas y políticas en la Universidad McGill, en relaciones internacionales en la Universidad de Toronto. También ha obtenido premios en el área de cine, pero no es reconocido como arqueólogo. Los premios reconocen su autoridad en otro rubro. ¿Hay algún precedente que muestre que Zinka Jacobovici haya distorsionado la verdad a los conocimientos de la arqueología? Sí. En el año 2002, Zinka presentó también en Discovery Channel el hallazgo de una tumba que supuestamente perteneció a Santiago, hijo de José. En esa ocasión afirmaba rotundamente que la tumba era original
y que mostraba que Cristo había tenido otros hermanos carnales. Meses después, los arqueólogos más respetables dieron su veredicto y se trató de una tumba falsa, aunque Discovery hizo mucha publicidad en la presentación del tema, no hizo nada para desmentir la noticia cuando los arqueólogos dieron su punto de vista de esa manera. Nunca perdió credibilidad, aunque no su talento para hacer cine. ¿Es la primera vez que trabajan juntos? No, en un programa presentado por HBO, trabajaron juntos en un documental llamado Descifrando el Éxodo. ¿Qué repercusiones puede tener el documental La tumba de Cristo? Aunque es un documental de buena calidad porque tiene un fuerte respaldo económico, el talento de dos grandes cineastas a nivel científico y arqueológico no ofrece ninguna prueba válida. Ofrece hipótesis mezcladas con los elementos llenos de fantasía del código da Vinci. Sin embargo, para los niños, los adolescentes o personas que se dejan influenciar fácilmente por los medios de comunicación, este material puede ocasionarles dudas y crisis de fe. ¿Dónde se encuentra la tumba de Cristo? El llamado Santo Sepulcro en Jerusalén ha sido siempre venerado por los cristianos como el lugar donde Cristo fue sepultado y donde resucitó para vencer al pecado y a la muerte. A lo largo de los años ha sufrido transformaciones en su parte externa, pero aún se conserva la roca en la que estuvo posando el cuerpo de Cristo. Es cierto que Jesucristo dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. El Evangelio de Juan nos da testimonio de ese poder conferido a los apóstoles la noche del día de la resurrección, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, cito, la paz esté con ustedes. Después les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, la paz esté con ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. A quienes se los retengan les serán retenidos. Juan 20, 19, 23. Ese texto muestra dos efectos de la resurrección, la paz y el perdón de los pecados. También manifiesta la autoridad y el poder que los apóstoles reciben del resucitado. ¿Cómo y cuándo se encontró la cruz de Cristo? En el siglo IV, entre el año 320 y 326, Santa Elena, madre del emperador Constantino, viajó a Roma para buscar las reliquias de la Pasión. La tradición cuenta que al excavar en el lugar del Calvario y el Santo Sepulcro, encontró tres cruces. También halló el letrero con la inscripción
pero separado de la cruz, por lo que no supo cuál fue la de Cristo. Sin embargo, algunos actos prodigiosos permitieron la identificación. Los enfermos sanaron al acercarse a la verdadera cruz e incluso un muerto resucitó. Un fragmento de esta se dejó en Jerusalén y otro se trasladó a Roma, y junto con otras reliquias en donde se dejó, en donde se construyó una basílica en Jerusalén, se dejó porque la basílica fue construida en su honor, la Santa Cruz. La parte de la cruz de Jerusalén fue robada por el rey persa Orroas, recuperada en el año 614 por el emperador Heraclio. En el mundo hay pequeñas astillas llamadas reliquias de la Veracruz, verdadera cruz. Sin embargo, muy pocas pertenecieron a la cruz de Cristo. La mayoría son fragmentos de madera que fueron tocados a la cruz.